Pichincha Universal, generando noticias. Bolívar Armijos, expresidente de la CONAGOPARE, está aquí en los estudios de Pichincha Universal. Hay una campaña de recolección de firmas para convocar o para pedir que se convoque a una asamblea constituyente. Representantes de varios sectores del país, entre ellos ciudadanos de la ruralidad, presentaron ante el organismo electoral el proyecto para que se llame a una asamblea constituyente. ¿Será que da resultado este pedido? Hay muchos pedidos que se han hecho en este sentido, o algunos. ¿Será que esta vez el CNE escucha? Bolívar, buenas tardes. Buenas tardes y un saludo para toda la radioaudiencia. Bueno, esta es una oportunidad para que se reivindique la Corte Constitucional, de que no siga cometiendo irregularidades inconstitucionales, como lo que pasó ahora con el matrimonio igualitario. Nosotros hemos presentado un proyecto el 13 de agosto para que se apruebe, se califique la constitucionalidad de nuestra pregunta para ir a una asamblea constituyente. Eso debe pasar al Consejo Electoral, nos deben entregar las claves para imprimir los formularios y nosotros iniciaremos un proceso de recolección de firma a nivel nacional para obtener alrededor de 1.200.000 firmas y entregar al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a una consulta popular para la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué es necesario una Asamblea Constituyente? Bueno, hay muchas razones. Primero, que lo que está pasando en el país, no tenemos institucionalidad, no tenemos un respaldo jurídico, las instituciones están totalmente politizadas, la justicia está politizada. Tenemos una asamblea con un rechazo de más del 85% de la población ecuatoriana, que prácticamente cometen irregularidades a cada momento. Solo se han pasado en juicios políticos a conveniencia de los grupos y a conveniencias personales. Esa asamblea parece más bien un show, no autoridades que fueron electas para hacer leyes por el país. Desde el momento de la misma posesión del presidente Pepe Serrano, presidente de la Asamblea, fue destituido y claramente la Constitución y la ley dice que en ausencia temporal o definitiva del presidente o presidente de la Asamblea, asume la presidencia el primer vicepresidente o primera vicepresidenta. No fue así. En ese momento le correspondía a Viviana Bonilla. Claro, como era de un partido político que no estaba a favor, un grupo de la mayoría de asambleístas del gobierno y la oposición, la hicieron a un lado a Viviana Bonilla, vulneraron la Constitución, dándole una bofetada y un mal ejemplo al país de que tenemos legisladores que ni siquiera ellos, que son los llamados a hacer las leyes, hacen lo correcto. O sea, primero vulnera la Constitución la misma Asamblea. Luego de ello, tenemos la convocatoria que hace el presidente de la República para una consulta popular que fue prácticamente amañada, sin un dictamen constitucional. Se engañó a la sociedad ecuatoriana indicando que todo lo que hizo el gobierno anterior fue corrupción, que las escuelas del milenio fueron elefantes blancos, que no había que hacer escuelas del milenio para la gente pobre, para los campesinos, que las carreteras sobreprecio, que las hidroeléctricas no debían hacerse las hidroeléctricas, que la refinería está mal hecha. Era una estrategia política para bajar los precios de los bienes del Estado, que es de todos los ecuatorianos, y ahora querer vender a sus amigos empresarios nacionales e internacionales a precio de gallina pestada, perjudicando a los ecuatorianos, perjudicando al país. Por otra parte, dentro de toda esta vulneración de la Constitución, sabemos lo que hizo la Corte Constitucional. Claramente establece la Constitución de la República que el matrimonio es entre hombre y mujer. Se fueron por encima de la Constitución y obviamente aprobaron un dictamen constitucional y yéndose en contra de la Constitución y en contra de la ciudadanía ecuatoriana. Otra vulneración a la Constitución. Vemos todos los dictámenes. El tema de los consejeros, por ejemplo. El tema de los consejeros. Claro, esto le iba a preguntar igual. Y justamente voy a ello. El presidente de la República anuncia una asamblea, una consulta popular para que ese Consejo de Participación Ciudadana sea electo por elección popular. Se dio así, el pueblo en las urnas se expresó, una mayoría ganó el gobierno del presidente Correa, la línea correísta. Claro, como no les convenía a ellos, el Consejo Electoral nuevamente vulnera la ley, vulnera la Constitución y no le entrega las credenciales, presionando a los consejeros hasta después de 2 meses ya con la presión social. No se conformaron con eso, gana el grupo del grupo de línea correísta. Obviamente iban a fiscalizar algunas irregularidades que cometió el doctor Trujillo, que Dios en su gloria lo tenga, con mucho respeto, que es una persona que ha fallecido, pero cometió muchas irregularidades jurídicas, trastocó la ley, trastocó la Constitución, y todo el Ecuador lo sabe, la prensa lo sabe, los juristas lo saben, los ecuatorianos lo sabemos y nadie dice absolutamente nada.
llaman a concursos amañados para elegir a las autoridades, a los poderes del Estado, unos concursos totalmente irregulares, fuera de tiempo, lo que aprobó los ecuatorianos en las urnas. Ahora viene el Consejo de Participación Ciudadana, nombra presidente y vicepresidente, y claro, como iba a fiscalizar las atrocidades que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, simplemente la Asamblea Nacional, de manera irregular, de manera inconstitucional, les manda a su casa inventándose cualquier cosa. No tenemos Estado de Derecho en el país, estamos sufriendo prácticamente una violación de los derechos y es una bofetada a los ecuatorianos. O sea, lo que eligió el pueblo ecuatoriano en las urnas, en democracia, los asambleístas simplemente lo tiraron abajo por conveniencias políticas o por conveniencias personales. Es por ello que tenemos que darle y devolverle el poder al pueblo en una asamblea constituyente para que el pueblo se exprese, primero en la recolección de firmas, que el pueblo se levante, que el pueblo se organice de manera constitucional para la recolección de firmas. Y luego en las urnas hay que preguntarle al pueblo en consulta popular si está de acuerdo con la asamblea constituyente y proceder para reformar la constitución, para reformar y darle al país una tranquilidad jurídica para que pueda existir una verdadera democracia en el Ecuador. Lo que usted dibuja en el panorama jurídico político es poco menos que catastrófico. Pero la operatividad para la recolección de firmas, de más de 1 millón de firmas, es sumamente compleja. Requiere todo un aparato logístico. ¿Cómo van a hacer ustedes para semejante tarea que, por cierto, es loable, ¿no? Es loable que la intenten, bueno, al menos. El Ecuador ya sabe que somos capaces de hacer eso. Ya lo hicimos. Nosotros iniciamos el proyecto de nuestro movimiento político Fuerza Rural y Productiva, con todas las parroquias rurales, con los líderes de las organizaciones sociales, con los albañiles, con las amas de casa, con empresarios, los emprendedores, y recogimos 1.040.000 firmas y presentamos para nuestro movimiento. Pero claro, pusieron la mano los poderosos del Consejo Electoral, los poderosos de la política, y no permitieron que nuestro movimiento, un movimiento que nace desde el sector rural, que nace desde los empresarios, que nace de los emprendedores, de la sociedad civil, sea aprobada, porque saben que somos una fuerza nacional gigante. Recogimos 1.040.000 firmas, y de ese 1.040.000 firmas de manera ilegal, inconstitucional, el Consejo Electoral nos aprueba apenas 136.000 firmas. Pero claro, simplemente con una simple resolución del Consejo Electoral, reviven pues al partido de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reviven el partido del MPD, los Yasunidos, los jóvenes que recogieron las firmas para preservar la Amazonía, no se le adjudicaron sus derechos. O sea, ha habido vulneración. Nosotros ya lo hicimos y ya saben que somos capaces. Como el Ecuador sabe, soy el fundador de las juntas parroquiales del Ecuador, 19 años de mi vida trabajando por el sector rural. Conozco por lo menos a los 20 y a 50 líderes más importantes de cada comunidad. Si no me reconocen como su líder, me reconocen como su amigo o como su hermano de lucha por el cambio, por el sector rural. ¿Pero qué le hace pensar que no le van a dar de baja las firmas que vaya a recolectar? Ahora, bueno, va a ser tan contundente la presentación de las firmas que no van a tener otra opción. Y si el Consejo Electoral sigue vulnerando la ley, el pueblo está despertando. Ellos saben que soy capaz de movilizar miles de personas al Consejo Electoral. Nosotros tenemos una fuerza nacional súper grande. Jamás nosotros hemos hecho relajos o movilizaciones agresivas, pero sí tenemos la fuerza nacional para movilizar miles de personas a presionar al Consejo Electoral en derecho para que ellos puedan calificar la firma, y vamos a tener veedores ahí. Ya no vamos a dejar como antes que simplemente ellos hagan lo que quieran. Vamos a tener veedores, vamos a tener técnicos especialistas para revisar nuestras firmas, incluso vamos a pedir copia de la cédula a cada persona que firma para que no tenga ninguna objeción el Consejo Electoral de calificar. Pero el paso previo es Corte Constitucional, ¿verdad? Hay 2 pedidos ya presentados por 2. Así es. No sé si actores políticos, el primero fue candidato por Sociedad Patriótica y también candidato a alcalde de Quito, Víctor Hugo Erazo, y el segundo un señor, ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Así es. Bueno, usted nos cuenta de la legitimidad y fuerza que reviste su representación y la base social que le acompaña. Pero entonces, la pregunta debería estar, digamos, planteada de forma sencilla para que no haya problema en la Corte Constitucional. Es exactamente una pregunta sencilla. ¿Está usted de acuerdo con una asamblea constituyente? Con la convocatoria a una exactamente, acompañado del reglamento de elecciones como lo establece la Constitución. Lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es calificar si es constitucional la pregunta, sí o no.
el señor Valde y los otros actores que han presentado tienen todo el derecho como ciudadanos de presentar. Creo que a unos ya le han aprobado. A Valda le negaron algo. No, creo que sí le aprobaron la pregunta en la Corte Constitucional. No sé si tengan la fuerza creo nacional. Que en el CNE, algo no sé si tienen la fuerza nacional para la negaron. recolección de firmas, pero todos los ecuatorianos tenemos el mismo derecho de presentar una iniciativa ciudadana. Creo que es la primera vez en el país que se puede convocar a una asamblea constituyente por iniciativa ciudadana y nosotros lo vamos a hacer. ¿Tiempos? Nosotros consideramos que en 3 meses tendríamos la cantidad de firmas necesarias, tenemos la infraestructura. Es que el CNE, la revocatoria de mandatos que que presentaron un buen número claro, de se la tragaron. ciudadanos Una dijeron, cosa- no estoy de acuerdo. A ver, una cosa es la revocatoria de mandato porque hay que presentar la denuncia correspondiente si el presidente ha cumplido o no su plan de gobierno y eso es tiene otra tonalidad. Ya. Nosotros estamos simplemente pidiendo que la Corte Ahí Constitucional está lo grave. califique, bueno, ya ha calificado esas preguntas, yo no creo que tenga por qué Claro. negarnos la Corte Constitucional. Y si lo hace, es una transgresión nuevamente a los ciudadanos, a la Corte, al pueblo, a la democracia. Ellos son garantes de la constitucionalidad, garantes de la democracia del país. Movilización también. Bueno, nosotros nos vamos a movilizar. Si la Corte Constitucional no cumple con nuestro pedido constitucional, nosotros nos movilizaremos. Mire, ya me he reunido con los grupos de los pastores evangélicos en Quito, Guayaquil. Ellos se están uniendo, la gente se está uniendo y están esperando simplemente que se apruebe esto para empezar. Caso contrario, nos levantaremos como país. Nos levantaremos como lo establece la Constitución a defender los derechos de los ecuatorianos. Mucha gente, y esta pregunta la hago porque se ha podido observar en redes sociales y en alguna información que ha circulado, digo que mucha gente dirá, ¿por qué ahora el señor Armijos, que apoyó en la elección al presidente Moreno para que sea presidente, ahora resulta ser que está pronunciándose en contra de esas políticas? Bueno, yo no solamente he apoyado al presidente Lenín Moreno, yo soy el fundador con miles de líderes de los gobiernos parroquiales, apoyamos inicialmente a Lucio Gutiérrez cuando fue candidato, y eso es lo que queremos demostrar, que el sector rural unido es una fuerza política grande. Apoyamos a Lucio Gutiérrez cuando fue candidato a la presidencia de la República, como miles de ecuatorianos, y ganó la presidencia. Luego vino el presidente Correa, le apoyamos las juntas parroquiales al presidente Correa, que todo el Ecuador lo sabe, y ganó, arrasamos en el sector rural, y gracias a esa alianza con el presidente Correa y los líderes del sector rural, tenemos gobiernos autónomos descentralizados, con competencias, con presupuesto, y ejecutamos miles de obras todos los años con nuestros líderes del sector rural. Apoyamos al presidente Lenín Moreno como candidato en primera y segunda vuelta. Recuerden ustedes que él pierde casi en todas las ciudades del Ecuador, pero arrasó en el sector rural con nuestro respaldo. El presidente Lenín Moreno nos ofreció el incremento del presupuesto, incluso dijo, yo tengo palabra de honor, no les voy a fallar a las juntas parroquiales, yo les voy a multiplicar el presupuesto. Y hasta ahora el presidente Lenín Moreno no nos cumplió absolutamente con nada. Nosotros como gobiernos parroquiales y como líderes del sector rural seguiremos luchando por el país, seguiremos luchando por los más pobres de la patria, y es así. Si un presidente no cumple al pueblo ecuatoriano, si un presidente no cumple a las juntas parroquiales y nos miente, obviamente vamos a nosotros a tener que reclamar los derechos constitucionales del sector rural y del país. ¿Se arrepiente de haber apoyado a Moreno? Realmente sí me arrepiento porque el país estaba caminando hacia el futuro. Teníamos un país próspero, con carreteras. Yo creo que un gobernante con una capacidad intelectual es para que el país lo saque avante, porque tenemos todo. Tenemos puertos, aeropuertos, tenemos carreteras, tenemos una biodiversidad, tenemos climas, microclimas para hacer un Ecuador productivo, tenemos gente pujante, gente trabajadora, gente buena, tenemos maravillas para hacer turismo, o sea, no hay por dónde perderse. Claro, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es que nos están llevando a la debacle. Se le perdona más de 4.600 millones de dólares a los grupos de poder, que con eso se podían hacer, trabajar en las escuelas del milenio, en el tema de medicina, en atención, para que nadie salga de sus trabajos. Le perdonan los impuestos a los grupos de poder, a los banqueros, a los petroleros, pero prestan dinero al Fondo Monetario Internacional con tremendas cláusulas que están despidiendo a miles de trabajadores, más de 360,000 personas sin trabajo. La pobreza, la extrema pobreza crece en el país. La clase media que incrementó su economía ahora está bajando a clase pobre. Realmente lo que está pasando en el país es terrible y nosotros vamos en democracia a luchar por el Ecuador, a luchar por el país. Y más allá de la convocatoria o aspiración a convocatoria a una asamblea constituyente, esa capacidad de movilización no podría también trasladarse a la protesta, el derecho que se tiene a la resistencia, a la movilización. Bueno, hay muchas personas que dicen, ¿por qué no se le hace una revocatoria de mandato al presidente de Lenín Moreno? Yo creo
que la democracia hay que respetarla, independientemente de que un presidente no nos caiga bien o nos caiga mal. Él fue electo para un periodo de 4 años y debe terminar en democracia. Ojo, no sugerí revocatoria. No, yo le estoy dando mi opinión. Lo que comentaba era o sea, en relación a que hay un rechazo del 85% al gobierno, 87% a la Asamblea Nacional. Y bueno, a la justicia me parece que son similares los números de rechazo. Hay preocupación siempre por cuán neutralizada está la sociedad respecto a estas cifras que solamente se evidencian en el boca a boca, pero no en las calles. Mire, va a haber una gota que derrame el vaso. Realmente lo que está pasando, la falta de aceptación por parte de las autoridades, por la Asamblea, que prácticamente es un show político, una vulneración flagrante a la Constitución, a los derechos, el gobierno que no cumple absolutamente con nada. Cada día ofrece una cosa para tratar de contentar a los ecuatorianos, pero nada cumple, absolutamente nada. Se ha endeudado con más de 4.600 millones de dólares aproximadamente con el Fondo Monetario Internacional y no vemos una obra en el país. Anteriormente, en los peores momentos del gobierno de Rafael Correa, incluso cuando hubo el terremoto, usted recorría el Ecuador y vía obras, vía trabajando las maquinarias. Los empresarios se quejan, los empresarios no les pagan las planillas. Los emprendedores, tenemos empresarios agrícolas en el tema bananero, en el tema de palma, que se quejan porque no pueden exportar, no tienen apoyo del gobierno. Esa gran minga agropecuaria que nos ofreció el presidente de la República a los sectores rurales simplemente fue un tiro al aire, propaganda política y no se cumple absolutamente en nada. Los arroceros quebrados, los bananeros, el tema del cacao, los camaroneros, o sea, realmente los únicos que han ganado en este país son los grupos de poder y los banqueros. ¿Qué pasó con los grandes ofrecimientos de los constructores? Decían que si se tiraba abajo la ley que estaba luchando el presidente Correa para los ecuatorianos, iban a generar miles de fuentes de trabajo. Que si se reducía ciertos impuestos y ciertas leyes, iban a generar miles de trabajo. Mentira, hasta ahora hay trabajo, no lo hay. Tienen la posibilidad de generar empleo, la empresa privada no lo hay, porque la empresa privada también tiene problemas económicos, porque es un gobierno que no está cumpliendo con nadie, ni con los pequeños y medianos empresarios, ni con el pueblo ecuatoriano. Simplemente está trabajando para los grupos de poder y para lo que le convenga al Fondo Monetario Internacional. Permítame, hay una información de último minuto. La Corte Constitucional acaba de aprobar una posible reforma parcial de la Constitución que permitiría la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana previa consulta popular. Mire, la Corte Constitucional puede aprobar lo que quiera, pero eso no nos impide a nosotros también de seguir con el proyecto de la Asamblea Constituyente. No hay límites para presentar las propuestas. La Corte Constitucional lo que tiene que hacer es calificar nuestra pregunta, el Consejo Electoral entregarnos nuestros formularios y nosotros vamos a empezar con la recolección de firmas. Si quiere de pronto un poco impedir nuestro trabajo, impedir la voluntad del pueblo, nosotros estaremos en las calles protestando con la inconstitucionalidad de lo que quiere hacer la Corte Constitucional nuevamente. Ya, pero su opinión sobre el tema, en el sentido de que se aprueba entonces la posibilidad de que vía consulta popular desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, y hay dos cosas más: rediseño de la función legislativa para volverla bicameral y reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial. Bueno, creo que este proyecto lo presentó los notables que se llaman del grupo del doctor Trujillo. Tienen todo el derecho de presentar esa propuesta. Ya le aprobaron a ellos. También pues a los ciudadanos de a pie, también a los líderes del sector rural, también a los agricultores, a los empresarios, a las personas que nos sentimos que queremos un nuevo cambio, que participe el pueblo, deben aprobarnos. Así que vamos a esperar los 30 días que establece para que la Corte Constitucional se pronuncie. Que ustedes exigirán la misma celeridad. Por supuesto, así como en estos últimos 30 días han aprobado dos consultas populares, ¿no? Entonces también tendrán que aprobarnos a nosotros y vamos a ver quién tiene la fuerza y el apoyo y el respaldo del pueblo para la recolección de las firmas. Porque ojo, con esos números de la presidencia siempre es plebiscitaria una consulta popular. Así es. ¿Es el castigo o apoyo, espaldarazo al gobierno de turno? Veremos qué pasa. Muchas bueno, gracias. Nosotros vamos a una consulta popular que nace del pueblo, que nace de las organizaciones sociales, que nace de los ciudadanos, de los campesinos, de los agricultores y también de los empresarios que están sufriendo. Tenemos muchos empresarios que invierten en el sector rural que también están prácticamente quebrando porque no hay un apoyo del gobierno. Bueno, gracias a Bolívar Armijos, gracias, es un tema muy interesante, aparte de esto que se acaba de conocer, ¿no? Claro. Van por lo demás, ¿no? Sí, con mayor detalle ya mismo, Ajá. Patricio. Van por el resto, no hay duda. Votaron, se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana y ahora van por el resto. Y esto hay que decirlo así de manera frontal. Van por el resto. Así ¿Hasta es. cuándo?
Gracias, Bolívar. Muchas gracias, muy amable. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.